Dios me les continúe bendiciendo. Le habla a su hermano en Cristo Jesús, Harold Suárez. Hoy estoy acompañado nada más ni nada menos de Fe, el hombre de Dios, en la ciudad de Bogotá. Me encuentro aquí en Bogotá, pues feliz de realizar este podcast por primera vez con él. Sé que Dios le va a bendecir a muchos de ustedes y que el Señor pues va a hablarle a sus vidas. Así que bienvenidos, brother. Gracias. Preséntate a la gente ahí. Bueno, para nosotros es un privilegio este espacio que Dios nos ha dado a través de este hombre de Dios y bueno, esperamos que cada vida sea edificada a través de lo que vamos a hablar en este espacio. Amén, amén. Bueno, primero que todo, sé que muchos se están preguntando quién es, hasta a mí también. Bueno, esto está en mi perfil. Brother, preséntate, cuéntanos, iglesia, lugar, todo. Bueno, nosotros estamos radicados acá en la ciudad de Bogotá, pero somos de Montería, Córdoba. Estamos acá hace unos 13 años en la ciudad de Bogotá y por la gracia de Dios tenemos el privilegio de liderar el Ministerio Juvenil Generación que Ruge. Nuestros pastores son los pastores Oscar y Mirta Salazar. Y bueno, estamos bendecidos de poder ser portadores también de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, muchos se preguntan qué hacemos aquí, pues vamos a conversar. Vamos a fluir aquí, que lo que Dios bendiga y Dios multiplique en palabras. En el ministerio profético, ¿cuál ha sido la peor experiencia de tu vida? Yo pienso, profeta, que una de las experiencias al principio más traumáticas para uno en el ministerio profético es cuando, por el hecho de tú ser joven, la gente te subestima. Entonces, esa subestimación es algo al principio fuerte, a uno le llega a cargar. Las personas que de pronto no entienden cuando tú estás apenas desarrollando el ministerio profético, madurando el don profético, y de pronto te equivocas en algo y las personas automáticamente te señalan, te critican y te dicen falso profeta. Y ese tipo de acusaciones, de señalamientos, pienso que al principio es una de las cosas más feas, pero pienso que hace parte del precio que uno tiene que pagar. Fuerte. Sí. El inicio del ministerio profético, o más bien la persona que recibe el ministerio profético, imagínate, todo lo que empieza a vivir, el no saber expresarlo bien. Samuel se equivocó al momento de querer ungir a otras personas y Dios le había mandado. Y pues uno empieza a experimentar visiones, empieza a escuchar voces en sueños, en cosas. Y no tener la preparación para eso, la gente no entiende. Es lo que tú estás queriendo decir. Total, y profeta, yo pienso que una de las cosas también fuertes del ministerio profético es el hecho de que si se equivoca el pastor, no es tan fuerte. Si se equivoca el evangelista, el apóstol, el maestro, pero si se equivoca el profeta, un profeta puede acertar 1000 veces, pero una sola vez que se equivoque la gente no le perdona automáticamente. Y eso es algo que no es bíblico. Los profetas en la Biblia se equivocaron. Todos, de hecho todos. Un error de Eliseo es ver a la tsunamita y no descubrir, no entrar al secreto para saber qué es lo que ella necesita y manda allí. Samuel, pues tú sabes, no ungió a la persona correcta. Elías se atemorizó, le dio miedo después de haber hecho temblar al país entero. ¿Cómo era? ¿Qué hizo él? No llovió, es verdad, no llovió. Sí. Y se atemorizó, o sea, todos cometieron un error. Yo creo que esto empieza de una manera fuerte, Esto empieza de una manera fuerte porque ¿qué hacer? ¿Qué se hace ahí cuando la gente, tú sabes que tú estás experimentando visiones, estás teniendo algo, pero te equivocaste? ¿Qué hacer? Bueno, yo pienso que es muy importante tener la formación de un padre espiritual. Pienso que en este tiempo existen muchos pastores, pero pocos padres espirituales. ¿Y qué se hace cuando el pastor no entiende lo profético? Bueno, ese es un tema bastante complicado. Yo pienso que la palabra de Dios dice que somos plantío de Jehová. Y cada vez que Dios ve que en una tierra no estamos produciendo fruto, Él puede trasplantar ese plantío a un lugar, a una tierra, donde tú tengas paternidad y donde tú puedas dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora bien, yo pienso que una de las cosas más difíciles de lo profético en sí no es
escuchar a Dios, aprender a identificar, sino aprender luego de que tú ya identificas su voz a interpretar. ¿Cuándo Dios quiere que digas? ¿Cómo Dios quiere que lo digas? ¿A quién Dios quiere que lo digas? Si es para orar, si es para ayunar, si es para alertar o con qué propósito Dios te está hablando. Tremendo. ¿Qué hacer cuando no se tiene en sí la formación? Ni el padre de la casa, o sea, el pastor, ni el líder, ni el nadie. La única herramienta es salirse. No Escuchar a Dios. Escuchar a Dios, definitivamente el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos un Padre espiritual, alguien que nos guíe, alguien que nos forme, alguien que nos enseñe, lo más importante es la intimidad con el Espíritu Santo y la dependencia absoluta hacia Él, porque la palabra de Dios dice clara cuando dice que Él nos guiará a toda verdad. Es que bíblicamente quien forma a un profeta no puede ser un pastor. Vamos a meter el libro. Debe ser la voz de Dios. Así. Debe ser la voz de Dios en absoluto. Sí. Porque, o sea, es que debe desarrollarle la fe, debe desarrollarle muchas cosas. Y lamentablemente hay que decirlo, el que tiene el ministerio profético es rechazado por el celo ministerial. Porque saben que esa persona va a fluir más en la iglesia o va a tener cierto protagonismo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo te explico esto? Sí. No sé si me estás entendiendo. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? El evangelista pues rechaza al profeta que ve subiendo, obviamente. Que ve subiendo. Porque el que ya está arriba le quiere. ¿Tú a ti te ha pasado? ¿Cuántos evangelistas de pronto no te dicen, dame lo que tú quieres? Total. Pero el que va empezando no quieren que crezca, lamentablemente. ¿Tú pasaste por eso? Claro que sí, mira que al principio de nuestro ministerio profético una de las cosas que evidenciamos es que antes de comenzar a servir y activarnos, cuando Dios comenzó a activarnos, las personas me criticaban y decían, pero ¿por qué Él no está sirviendo? ¿Por qué Él no predica como sus padres? ¿Por qué Él no profetiza? ¿Por qué Él no esto, lo otro? Y luego de que Dios comenzó a activarme por su gracia, comenzó a usarme para su gloria, aquellos que me criticaban en un principio y decían, pero ¿por qué Él no predica? ¿Por qué Él no profetiza? Comenzaron a acercarse y decir, yo quiero lo que tú tienes, ora por mí. Porque yo entendí algo, y es que los que te critican ayer son los que Dios coloca en tu hoy para colocarte a dar. Amén. Háblame del momento de activación. Del momento de activación. Bueno, yo recuerdo que estaba en la iglesia, en mi congregación, y fue un profeta invitado a la iglesia, un profeta de oficio. Y yo recuerdo que yo escuchaba, lo veía predicar, fluir en lo sobrenatural, con nombre, con apellido. Y yo, algo en mi espíritu estaba retumbando. Yo de repente al verlo fluir, sin que él me pusiera manos, sin que él me profetizara, comencé a llorar, solamente viéndolo. Y algo retumbaba en mi espíritu. De repente el profeta me llama, estoy llorando, me dice, traigan a ese joven. ¿Sabes qué pasa? Que la gente desconoce, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que la gente desconoce que un profeta es llamado por otro profeta. Empezó a hablarme fue, ten cuidado, una de las primeras cosas que Dios me empezó a hablar fue, ten cuidado con todo lo que sale de tu boca, aún en broma. Y yo, ok. Era un llamado a purificar tu boca. Sí. Entonces, desde ahí comenzó Dios a procesarme en cuanto a lo profético, y una de las cosas que más procesa Dios en un profeta es sus emociones, sus sentimientos. Entonces comenzaron mis emociones y sentimientos a ser golpeados. Hay que hacer también esa relación. Ese momento que tú dices de Dios cuidó tus emociones, no era que tú estabas profetizando emocionalmente. No. Es que es el silencio que debe haber en el profeta para que pueda identificar la voz correcta. Así es. ¿Cómo fue ese silencio? Bueno, yo siempre he dicho que un profeta tiene que aprender a amar tres cosas: la quietud, la soledad y el encierro. Y son tres cosas que no son tan fáciles de aprender a amar, pero pienso yo que mucha gente a veces pregunta, Dios mío, pero ¿por qué yo no te veo? ¿Por qué yo no te escucho? Y la palabra de Dios es clara cuando dice que de muchas formas le habla Dios al hombre, pero el hombre no entiende. Una de las maneras más contundentes, latentes, a través de las cuales Dios nos habla a nosotros como sus hijos,
y específicamente a los profetas es muchas veces a través del silencio. Recuerdo la historia del profeta Elías, que estaba buscando y esperando a Dios en el viento, en el terremoto, pero Dios Eso, no estaba. eso es fuerte. Yo puedo opinar algo. Claro que sí. ¿Qué pasaba? Elías quería identificar a Dios en el fuego, luego en el torbellino, luego en el terremoto. Viento. Mira, si tú le pones la lupa, eran momentos en los que Dios se le reveló a alguien, en el fuego a Moisés, y así sucesivamente. Entonces él quiso buscar a Dios de la misma forma en que Dios se le reveló a Moisés, se le reveló a Abraham, se le reveló a este, se le reveló al otro. Y Dios le enseñó una nueva forma. Sí. Quiere decir que el llamado profético tiene una línea auténtica en cada uno. ¿Tu línea auténtica cuál es? Bueno, No más seguir eso porque luego lo predica, pero dale tú. así es, bueno, yo considero que una de las líneas en las cuales Dios nos ha introducido es en una línea en cuanto a la manifestación de lo profético, una línea de corrección, mucha confrontación. Y es algo que se ha perdido hoy en día. Hoy existen profetas que te profetizan. Tú eres un Jeremías. Tú has llorado porque nadie te ha hecho caso. O algunas personas no te han hecho caso. Sí, me identifico bastante. Ese es uno de los profetas en la Biblia con el que me identifico bastante. Pero sí, siempre Dios me ha metido desde el principio en una línea de confrontación. Yo siempre he dicho que sin confrontación no hay transformación. La Biblia dice que sin exhortación el pueblo se descarga. Así es. Entonces, esa es una línea que una persona, recuerdo que salió brava esa persona de la iglesia, y luego me escribió al celular y me dijo, me dijiste esto y esto, y no le gustó, salió enojada. Porque muchas veces el problema de los profetas hoy en día es que si no están sumergidos en la presencia de Dios, van a terminar profetizando a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente necesita escuchar. Sí, en esa línea exhortativa, en esa línea de no complacer a la persona, uno se encuentra gente que una vez son exhortados o no se les dice lo que quieren. Así es. Yo le he dicho muchas veces a los jóvenes de mi iglesia que en un tiempo pastoril les decía, ¿quieres saber cuál es la voz de Dios? La que está en contra de lo que tú quieres. Así de fácil. Entonces, cuando uno hace eso y le dice eso y se les cumple lo que uno les dice, tienden a creer que tú secaste sus planes, que tú secaste sus planes. ¿Alguna vez te ha pasado? Claro que sí, hay momentos donde lo que Dios te habla no es lo que la gente quiere escuchar. Tú te ganas enemigos por eso y las personas ven la consecuencia de no obedecerte, no a ti, sino la voz de Dios a través de tu vida. Entonces es algo tremendo, pero es algo que uno tiene que estar dispuesto a hacer, transmitir, escuchar la voz de Dios y hablar. Así uno se gana enemigos, pase lo que pase. ¿Qué consejo le darías tú a esa persona? Bueno, uno de los consejos que yo le daría a los profetas que están iniciando, número uno es sumergirse en la presencia de Dios. La palabra de Dios habla de unos personajes en la Biblia que fueron ante el pueblo y no pudieron expresar y transmitir la voz de Dios. Y Dios les dijo, Dios los exhortó y les dijo, si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen escuchado mi voz, hubiesen transmitido mis palabras. Entonces, hoy en día hay muchos profetas que fluyen dependiendo de su don, pero no del Dios que les da el don. Entonces ahí está el problema, caen en brujería, hechicería y adivinanza. Yo creo que un día te dije que caes también en espíritu familiar. Así es. Pero bueno, dijiste algo muy fuerte. Y no sé si dijiste quién estuvo en mi secreto. El profeta no solamente entra al secreto de cerrar la puerta de su secreto, estar solo, sino es acceder a su secreto. A su secreto. Cuando está allí, pues obviamente es que ver. Entonces se malinterpreta. No es orar por orar en tu cerrado. No, es orar encerrado. Otra cosa es estar en el silencio y en el secreto. Así. Qué fuerte eso, ¿no? Totalmente. Yo considero, una vez Dios habló mi vida y me dijo,
es imposible caminar en mi esencia sin habitar en mi presencia. Wow. Yo pienso que debemos volver al diseño original de Dios. A los profetas en la antigüedad les tenían miedo, porque los profetas en la antigüedad llegaban a un lugar y llegaban era para dar un juicio de parte de Dios. Los profetas hoy en día debemos volver al diseño original de Dios y no podemos caminar en la esencia de un verdadero profeta si no es de otra manera que habitando en la presencia de Dios. Total, oye, ¿cómo te sientes? Nos sentimos bendecidos. Dale una palabra a esa gente. Bueno, que yo les puedo decir a todas las personas que nos están viendo, que van a ver este video, que fluyan de acuerdo al diseño que Dios les entregó, que no intenten fluir de acuerdo al diseño de otro, que no busquen que Dios se les revele como se les reveló a Moisés, a Josué, como se les reveló a fulanito, a fulanita, sino que Dios tiene una manera específica y especial de cómo se te va a revelar, pero también un diseño. Y solamente podrás ser efectivo, eficaz e influyente en tu generación, fluyendo en el diseño que Dios te ha entregado. Amén. Oye, gracias. Gracias a ti, mi hermano. Gracias por la oportunidad. Bendiciones para todos. Bendiciones.